Carlos. Carlos, buen día. Le saludamos a Antonio D'Alencia y Rubén Atahuichi. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rubén, Antonio? Un placer estar con ustedes. La Claro, esperanza es lo último que se pierde, ¿no? claro que sí. La Sí, esperanza sí. es lo último que se pierde en escenarios tan polarizados, donde creo que todos queremos encontrar soluciones políticas y no soluciones por el desastre, ¿no? Porque esa es la consecuencia de no encontrar una solución política, ¿no? Si Sí. agotamos la política como vía de solución, la institucionalidad como vía de solución, lo que nos queda es agarrarnos en la calle y ahí resolver a través de la violencia. Y creo que nadie, absolutamente nadie quiere ese escenario, ¿no? Entonces creo que hay, a pesar de este escenario de multipolarización, donde se han tensionado al extremo absolutamente todos los escenarios, esperemos que mañana, yo coincido, estaba escuchando atentamente el comentario que ustedes hacían, coincido plenamente con que el escenario de mañana puede ser una de las últimas salidas de la solución política para que nos ordenemos y podamos cumplir un calendario electoral que viene muy nutrido y lleno de tensiones. Carlos, no vamos a esperar de que mañana se solucione todo, pero por lo menos podríamos tener esto que dice Rubén, una ruta crítica, la cual después sea respetada por todos los actores políticos y la cumplamos por lo menos hasta tener una nueva o una próxima nueva gestión de gobierno. ¿Será posible todo eso, Carlos? Debería ser posible, Antonio, en medida de que entendamos que la política nos obliga, nos hemos acostumbrado a que la política no consensúe, ¿no? Y la esencia de la política es construir consensos, así estemos en las antípodas del pensamiento político, ¿no? Consensos mínimos para una coexistencia tenemos que tener. Y el tema es que nuestro escenario político se ha radicalizado tanto que se ha visto la otredad política como el enemigo al que hay que eliminar, no como el adversario con el que hay que saber convivir en una sociedad, con el que hay que saber construir acuerdos. Entonces, en ese marco, la expectativa personal que yo tengo de mañana es la que usted plantea, que mínimamente haya algunas bases para generar un acuerdo político. Y eso, ¿no? Eso se da, ¿por qué? Porque el escenario por excelencia para la construcción de acuerdos políticos hoy está eliminado. ¿Y cuál es ese Sí, escenario? La Asamblea Legislativa claro. Plurinacional, ¿no? ¿Por qué tiene un Tribunal Supremo Electoral que convocar a los actores políticos? Porque hay una ausencia. ¿Quién es el que falla ahí? Definitivamente la Asamblea Legislativa, que es el escenario donde hemos visto más que acuerdos, más que construcción coherente de institucionalidad, hemos visto violencia física, violencia verbal, hemos visto realmente el sumum de la desinstitucionalización. Entonces, tenemos la esperanza de que mañana haya una ruta crítica para poder acomodar tantos temas pendientes, ¿no? Desde las judiciales, las primarias, elecciones nacionales, subnacionales, que realmente van a hacer que el 2025 y el 26 tengamos una agenda muy recargada. Carlos, ¿qué escollo prevé, supone, desde el análisis político en la cumbre de mañana? ¿Serán las primarias? ¿Serán las judiciales? ¿Quizás el padrón electoral o la redistribución de escaños? O todo. O todo al final, porque creo que hasta ahora esta Asamblea Legislativa no se pone de acuerdo ya desde hace año y medio en relación a las elecciones judiciales, precisamente por la atomización interna de las fuerzas que tienen representación en ella. Mire, yo creo que todas, ¿no? Son al menos cuatro temas muy problemáticos, ¿no? Uno que no ha encontrado solución hasta ahora, que es el tema de las judiciales. Ya lo anunció el Tribunal Supremo Electoral que no puede superponer dos calendarios electorales. Y creo que estamos realmente, esta vez sí y en serio, ¿no? Con los tiempos justos para que se pueda ya mandar las listas definitivas de elecciones judiciales. Tema número uno. El tema número dos que yo veo muy complejo, Rubén, es las primarias, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una corriente de la oposición, ¿no? Y también del alarcista, inclusive hay un acuerdo firmado por el alevista para la elección de Andrónico Rodríguez, donde se hablaba de eliminar las primarias o de hacer primarias abiertas. Pero parece que hoy, ¿no? El levismo no quiere ni hablar de eso.
primarias o cerradas o cerradas, ¿no? Entonces ahí ya hay un segundo punto de divergencia, pues, vamos, judiciales, ¿no? El tema de las primarias. El otro tema que va a ser realmente muy complejo va a ser la redistribución de escaños a partir de los resultados de población que tenga que presentar el INE hasta 30 de finales de agosto, agosto, ¿sí? según lo que estipula la ley, ¿no? Entonces tienes ahí redistribución de escaños y también podrías tener la posibilidad de que se redibujen muchas circunscripciones de acuerdo al peso poblacional que hoy tengan, ¿no? Entonces, y obviamente, un cuarto punto que realmente no sé si se tocará, no creo que se toque en este encuentro, pero es el tema de la habilitación o no de Evo Morales como candidato. Ese es otro tema que es muy, muy complejo. Entonces ahí hay cuatro temas grandes, gruesos, que van a generar definitivamente eh, desacuerdos políticos, ¿no? Pareciera mucho pedir que esos desacuerdos se puedan solucionar en esta reunión de cabezas políticas, porque hay varios temas que parecen realmente no tener ningún atisbo de acuerdo, ¿no? Habrá que ver si por lo menos sale una ruta crítica, ¿no? Y con que ya vayamos solucionando algunos, habremos avanzado. En otros yo le diría a Rubén que va a ser prácticamente imposible que haya acuerdo y pareciera, aunque sea muy negativo el punto de vista, que lamentablemente esta conflictividad al no solucionarse en las esferas políticas va a tener nomás algún tipo de enfrentamiento, va a tener algún tipo de disputa ya en las calles, ¿no? Como es la política. Lo que Claro. no se soluciona a través del diálogo, lamentablemente va hacia demostraciones de fuerza en otros escenarios. Carlos, suelen decir los políticos voluntad política. Acabamos de hablar con el senador Guillermo Seoane. Él nos decía, depende de la voluntad política. Carlos, ¿crees que haya voluntad política en estas tres fuerzas, en estas tres organizaciones políticas que finalmente son los interlocutores del Tribunal Supremo Electoral para la resolución de la crisis? Yo diría tres, casi cuatro fuerzas políticas, ¿no? A ver, Porque tienes un más partido en dos también, ¿no? ya cuatro, Que, está que, bien. no, prácticamente cuatro en la real, Ujú. ¿no? Yo veo que hay temas bastante complejos, ¿no? Veo que hay temas bastante complejos. Entiendo que si se radicalizan las posiciones no va a haber posibilidad de construir una ruta crítica. Y también comparto algo que ustedes estaban comentando. Ya si no es este escenario, ¿cuál más nos queda? Sí, Realmente, ¿cuál más nos queda? La asamblea no es, ya ha quedado demostrado que la asamblea no es escenario para construcción de acuerdos. Ha quedado, la iglesia tampoco es, hace décadas que ya no es un interlocutor válido para nada, para hacer este tipo de convocatorias. Entonces, creo que el otro poder del Estado, que es el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, creo que además debería tener una estrategia muy inteligente, ¿no? Una estrategia que permita ir destrabando primero algunos temas, ¿no? Porque sería un error querer solucionar estos cuatro ejes problemáticos mañana, como se dice coloquialmente, de un solo saque, ¿no? Creo que hay que ir viendo cuáles son los primeros que se pueden destrabar, Ujú. ¿no? Yo creo que personalmente el tema de las judiciales podría ya irse destrabando. Eh, el segundo tema sobre el cual ya habría que ir discutiendo es primarios, ¿no? Y también ahí hay que entender las reglas de la democracia, ¿no? Eh, Posiblemente no haya consenso total para todo, pero cuando haya consensos mayoritarios, esperemos que el término que usted usaba, haya la madurez política para poder entender que no se va a hacer siempre lo que yo creo, sino que también tendré que ceder en algunas cosas para que realmente encontremos soluciones políticas a temas tan problemáticos. Yo creo en lo personal, se lo comparto Carlos, también Rubén, que ahí está la clave, ¿sí? Ahí está la clave del éxito, como lo solemos decir coloquialmente, ¿no? Porque si yo voy a ir con posiciones cerradas, ahí lo único que estoy haciendo, no estoy yendo a negociar, estoy yendo a trabar.
O a ¿sí? imponer. O a imponer. Entonces no tiene sentido. Yo creo que precisamente la madurez política de la que reclamamos siempre acá con Rubén tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Con pensar más que en lo que yo quiero, ¿sí? En lo que puede beneficiar a todos. Así yo tenga que dar 1 o 2 pasos hacia atrás. Pero últimamente, Carlos, eso lo hemos visto muy complicado. En temas más sencillos no ha ocurrido, no ha podido pasar. Yo te pregunto ahora, después de esto, ¿necesariamente tiene que venir el desastre, Rubén? ¿Sí? ¿Necesariamente tenemos que ir a las calles y allí imponer nuestra voluntad o mostrar que yo soy más fuerte que el que está al frente, en fin? ¿O la democracia tiene otras opciones que de repente en algún momento no la hemos visto? Carlos, ¿qué nos dices? Bueno, Clausewitz dice que la guerra es la continuación de la política por otros medios, ¿no? Esperemos no llegar a eso, ¿no? Esperemos a no llegar a un escenario enguerrillado para encontrar soluciones políticas, ¿no? Al inicio de la entrevista le decía que la esperanza es lo último que se pierde y personalmente creo que hay que explorar todas las salidas políticas, ¿no? Está bien, si la Asamblea ha fracasado 5 o 10 veces, por ahí hay que volver a intentar y volver a generar escenarios políticos de solución, ¿no? Si mañana no va tan bien esta reunión del Tribunal Supremo Electoral, habrá que intentar una segunda, una tercera, ¿no? Lo que no podemos hacer es empujar a que los problemas se solucionen por el desastre y en las calles, ¿no? Porque eso genera consecuencias muy graves, ¿no? Hemos visto que en estos últimos 3 años hemos vivido la política del bloqueo, ¿no? Y no solo el bloqueo físico, ¿no? El bloqueo en la asamblea, ¿no? De la descalificación. Y creo que hay que entender que hacer política es construir consensos, ¿no? Y también tendrán que quedar expuestos quienes no quieren construir consensos y quienes van directamente a trabar, ¿no? Creo que eso también se tiene que mostrar porque la política del capricho no puede ser la que guíe los destinos de los procesos electorales ni lo que no se quiera cumplir. Necesitamos actores que entiendan que a pesar de que tienen oposiciones, hay que consensuar. El tema es que ya estamos en otro escenario político, ¿no? Durante varios años, el MAS tenía una hegemonía parlamentaria que le permitía, ¿no? Con absoluta legitimidad tomar decisiones, ¿no? Hoy esta multipolarización tiene que hacer entender a nuestros representantes políticos que necesitan construir consensos mínimos de convivencia para que la solución no sea solo vía el desastre. ¿Tendrá que ver esto, Carlos, Rubén, con el nivel de nuestra política actual, con el nivel de nuestros políticos actuales, un poco como en el fútbol, digamos? De repente hace años teníamos políticos de más altura, no sé, de mayor conocimiento, qué sé yo, como podríamos haber tenido jugadores de mejor clase. Como del 94. Como los del 94, digamos. ¿Tiene que ver con eso, Carlos? En este momento, ¿cómo calificas tú el nivel de nuestros políticos y de nuestra política en general? Bueno, con honrosas excepciones, el nivel de la política cada vez es más bajo, ¿no? Porque hoy pareciera que se entiende hacer política por ser histriónico en las redes sociales, ser radical, ¿no? Y se ha perdido la esencia de construcción de la política a partir de consensos, de diálogo, ¿no? Pareciera que hoy es mejor político el que grita más, el que es más histriónico, el que golpea la mesa, el que hace más show, y eso nos perjudica de manera profunda, ¿no? Creo que ese es un problema que además lo estamos viviendo, y yo lo vinculo mucho además con las transformaciones que tenemos en nuestra forma de consumir la comunicación, ¿no? Hoy todo está más construido a partir de las burbujas de pensamiento a las cuales nos vinculamos. Entonces, como yo me tengo que comunicar con mi burbuja y tengo que ser el más radical, tengo que ser el más histriónico, me estoy aislando más de las otras de las realidades, me estoy aislando más de los otros políticos
también son parte de la sociedad, ¿no? Democracia es pluralismo, pero pareciera que hoy nuestros representantes viven encerrados en sus burbujas y mientras más histriónicos sean, mientras más folclóricos sean en el mal sentido de la palabra, ¿no? Yo creo que piensan que ganan y obviamente creo que está vinculada una cosa con la otra, ¿no? La incapacidad política y esta lógica de llevar las cosas al extremo es porque no tenemos líderes capacitados que puedan decir, bueno, a ver, charlemos, tú y yo no somos lo mismo políticamente, pero para que el país no se incendie, necesitamos construir acuerdos mínimos. Necesitamos de esos políticos inteligentes, maduros, que sepan construir consensos y eliminar esta lógica de que la palabra consenso es una mala palabra o es traición o no existe. Esta terminología que han intentado posicionar los extremos de la política, ¿no? Que dialogar es malo, que no se puede construir consensos. Creo que esos temas son importantes mirarlos y también de cara a lo que se viene es central la construcción de consensos. Carlos, Guillermo Seoane decía que va a depender mucho también de cómo comience el encuentro el presidente del Tribunal Supremo Electoral, don Oscar Hassenteufel. Nosotros creemos, personalmente creo de que tiene que nomás haber una reprimenda institucional para salvar la situación crítica de las instituciones en el país. ¿Por dónde debería ir la línea del discurso inaugural de este encuentro para quizás plantear una línea de actuaciones en todo el encuentro, Carlos? Yo creo que el presidente del Tribunal Supremo Electoral tiene que golpear la mesa y tiene que decir que no va a permitir que la desinstitucionalización y los caprichos guíen la conducción política de este país. No, yo creo que él tiene que sentar, pues, necesitamos ver mañana un Oscar Hassenteufel con la mano dura, golpeando la mesa, pidiendo que haya consensos, ¿no? Pidiendo que se elimine el capricho, que se elimine esta lógica de que si no se hace lo que yo quiero, te bloqueo o genero conflictividad, ¿no? Necesitamos, mira, lamentablemente ante la falta de certezas que nos da la Asamblea Legislativa, necesitamos a alguien que nos ayude a ordenarnos en términos institucionales, ¿no? Y creo que esa debe ser la línea. Muy bien, creo que coincidimos con su criterio, sí, porque es cierto, ¿quién más? En este momento todos se agarran, todos insultan, todos hacen cosas de forma caprichosa, pero ¿quién? Como en casa. Si los chicos están siendo revoltosos, están desordenando la casa, gritando, insultándose, faltándose el respeto, papá o mamá aparece y dice, cálmense, de una vez, o quieren esto. Y creo que por ahí va la cosa también. Sí, además por lo que decíamos antes, ¿no? ¿Quién, sino en este momento el Tribunal Supremo Electoral? En algún momento lo fue la Iglesia Católica, pero de eso ya hace muchísimos años. En algún momento lo fue el Defensor del Pueblo, cuando teníamos a doña Ana María Romero de Campero, incluso con Waldo Albarracín podíamos tener esa opción. Pero de aquí en adelante, y pena y con las disculpas del caso, pero no hemos tenido otro defensor, otra defensora que esté a esa altura y que pueda tener esa capacidad, ¿sí? Carlos, te vamos a agradecer mucho la gentileza que has tenido con La Razón Radio. Te vamos a estar convocando seguro en una próxima oportunidad para que sigamos hablando de política, ¿sí? Que tengas un lindo día. Fuerte abrazo, hasta pronto. Rubén Antonio, así